En lo profundo de un bosque frondoso, donde los árboles se elevaban majestuosos hacia el cielo, creando un techo verde que apenas permitía que los rayos del sol se filtraran a través del denso follaje, vivía Horacio. Este joven siervo había encontrado en la tranquilidad del bosque el escenario perfecto para sus días de descanso. Bajo la sombra de un gran roble, Horacio pasaba sus horas. Este lugar, apartado de los caminos más transitados por los otros animales, le ofrecía un refugio de la luz directa del sol y el bullicio que, a veces, perturbaba la paz del bosque. Para Horacio, no había mayor placer que recostarse entre las hojas caídas, dejando que el tiempo transcurriera lentamente, mientras el murmullo del viento entre las ramas le susurraba canciones de cuna antiguas. En esta solitaria pero contenta existencia, Horacio encontraba su felicidad, ajeno a las responsabilidades y desafíos que la vida en el bosque presentaba para los demás. A diferencia de los demás animales del bosque, que se esforzaban diariamente en busca de alimento, construyendo refugios o preparándose para las estaciones venideras, Horacio encontraba cualquier excusa para evitar el trabajo. ¿Para qué preocuparme hoy, si puedo hacerlo mañana? Era su lema, una frase que repetía a quien quisiera escucharlo, y aún a quienes no. Ese día, mientras el sol se abría paso tímidamente entre las ramas, creando patrones de luz y sombra en el suelo del bosque, Horacio se encontraba sumido en su habitual letargo. De repente, la tranquilidad del momento se vio interrumpida por una voz profunda y resonante, tan poderosa que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Esta voz, cargada de autoridad y sabiduría, emanaba de todas direcciones, impregnando el ambiente con su presencia omnipresente. A pesar de que Horacio jamás había escuchado algo semejante, algo en su interior le decía que esta era una voz de importancia celestial, una voz que hablaba directamente al alma. Era una sensación abrumadora, mezcla de asombro y un respeto innato, que lo impulsaba a prestar atención y escuchar con todo su ser. En ese instante, el joven siervo comprendió que estaba ante una presencia mucho mayor que cualquier cosa que hubiera experimentado en el bosque, una que exigía su completa atención y reverencia. La voz, clara y serena, pronunció su nombre, enviando un escalofrío por el espinazo de Horacio. Era la primera vez que escuchaba su nombre dicho con tal autoridad y conocimiento profundo. Horacio, repitió la voz, llenando el espacio con una solemnidad que parecía hacer eco entre los árboles, he observado tu comportamiento desde hace tiempo. La declaración llevaba un peso de observación y reflexión que no se podía ignorar. Horacio sintió como si un espejo se alzara frente a él, reflejando no solo su imagen sino también su alma, exponiendo sus acciones y decisiones ante esta presencia invisible. Dime, ¿por qué eliges vivir de esta manera, desaprovechando los dones que te he otorgado? La pregunta, directa y cargada de expectativa, era como un llamado a la conciencia de Horacio. No era solo una cuestión de cómo pasaba sus días, sino una indagación sobre la esencia de su ser, sobre por qué había escogido un camino de mínima resistencia, desatendiendo las capacidades y oportunidades que la vida, en su generosidad, le había brindado. En ese momento, Horacio no solo se vio confrontado por la magnitud de la voz, sino también por la profundidad de su propio corazón y las decisiones que había tomado hasta ahora. La felicidad no se encuentra en la pereza, comenzó la voz, con un tono que, a pesar de su suavidad, llevaba una firmeza innegable. Era el tipo de tono que invitaba a la reflexión profunda, alentando a Horacio a mirar más allá de sus percepciones inmediatas, sino en el equilibrio y en el orgullo de tus logros. Estas palabras resonaron en el aire, dejando una huella en el ambiente ya cargado de expectación. La voz continuó, la naturaleza misma trabaja incansablemente, y aún así, haya tiempo para descansar. Esta simple verdad, ilustrada por el ciclo sin fin de crecimiento y reposo que caracterizaba a su hogar, el bosque, se presentaba ahora como una revelación. Horacio comenzó a observar su entorno con nuevos ojos, los árboles que se esforzaban hacia el cielo, los animales que buscaban alimento, incluso las estaciones que cambiaban con un propósito. ¿No ves acaso la lección en esto?, concluyó la voz, desafiándolo a entender la esencia misma de la vida.
En ese momento, la invitación a ver el mundo a través de esta nueva perspectiva no solo cuestionó la manera en que Horacio había elegido vivir, sino que también le ofreció un atisbo de lo que podría significar encontrar verdadera satisfacción y felicidad en el esfuerzo y en la contribución al ciclo de la vida. Horacio, confundido pero intrigado, prometió reflexionar sobre esas palabras. La conversación había plantado una semilla de duda en su mente, un susurro que cuestionaba su manera habitual de vivir. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos y suaves, Horacio se encontró observando a los otros habitantes del bosque con una curiosidad renovada. Vio a las ardillas afanadas recolectando provisiones, a las aves construyendo sus nidos con meticulosa atención, y a los árboles extendiéndose hacia el cielo, buscando la luz con una determinación silenciosa. Cada uno de ellos, a su manera, participaba en un baile de esfuerzo y descanso, de trabajo y recompensa. La promesa de reflexionar se convirtió en un compromiso silencioso con él mismo, una decisión de observar y aprender de la naturaleza que lo rodeaba. Sin embargo, mientras la noche envolvía el bosque en su manto, la comodidad de la rutina conocida lo atrapó una vez más, y Horacio se durmió bajo la familiar sombra del gran roble, su resolución de cambio aún no completamente formada, balanceándose en el umbral de la acción. La voz volvió a él, esta vez más seria: Horacio, te he dado una oportunidad para comprender el valor del trabajo y el propósito detrás del esfuerzo. Pero veo que mis palabras han sido en vano. Es solo que, no veo por qué debo cambiar. Mis días son tranquilos y estoy contento así, se defendió Horacio, aunque en su interior comenzaba a sentir una inquietud, una duda sobre si realmente estaba viviendo de la mejor manera. Entonces, permíteme mostrarte, dijo la voz, y en un abrir y cerrar de ojos, Horacio se encontró en un lugar del bosque que nunca había visto. Era un claro iluminado por el sol, donde los animales trabajaban juntos, construyendo, recolectando y compartiendo. Observa, indicó la voz. Horacio vio cómo cada animal desempeñaba su papel con diligencia, pero también con alegría. Había una sensación de comunidad, de propósito y, sobre todo, de satisfacción en el aire. ¿Ves cómo tu pereza te separa de la verdadera felicidad, Horacio? La satisfacción que sientes al descansar sin haber trabajado es pasajera. Pero la alegría de contribuir, de superar desafíos, esa es una felicidad que perdura y enriquece. Horacio, impactado por la revelación, sintió por primera vez el peso de sus decisiones. La paz que creía encontrar en la pereza palidecía en comparación con la vibrante alegría que estos animales exhibían. ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Cómo puedo ser como ellos?, preguntó Horacio, su voz llena de un deseo genuino de transformación. Comienza por hacer algo cada día, por pequeño que sea. Encuentra una tarea, un objetivo, y cúmplelo. Verás cómo, poco a poco, el trabajo se transforma en satisfacción y la pereza en un recuerdo lejano. Agradecido por la orientación, Horacio regresó a su parte del bosque, decidido a cambiar. El camino de vuelta se sintió diferente esta vez, cada paso estaba cargado de una nueva determinación. Comenzó con pequeñas tareas, eligiendo cada día algo que pudiera mejorar no solo su entorno, sino también a sí mismo. Ayudó a un grupo de hormigas a transportar comida, limpió un arroyo que había sido obstruido por ramas caídas y, poco a poco, empezó a sentir una satisfacción desconocida hasta entonces. Cada noche, al acostarse bajo las estrellas, no era solo el cansancio lo que sentía, sino una profunda paz. La paz de haber contribuido, de haber hecho una diferencia, aunque fuera pequeña. Con cada nueva tarea, cada nuevo día, Horacio se veía a sí mismo no como el siervo perezoso que alguna vez fue, sino como un miembro valioso de la comunidad del bosque, forjando su camino hacia un sentido de logro y propósito que nunca había imaginado posible. Con el tiempo, Horacio se convirtió en uno de los miembros más diligentes de la comunidad del bosque. Su cambio no pasó desapercibido, y muchos venían a él en busca de consejo, admirando no solo su transformación, sino también su voluntad de mejorar. La voz, que había sido su guía, volvió a él una última vez:
Horacio, has aprendido la lección más valiosa de todas, que la verdadera felicidad y el sentido de la vida se encuentran en el equilibrio entre el trabajo y el descanso, en el contribuir a tu comunidad y en superarte a ti mismo cada día. Has demostrado que incluso la pereza puede ser vencida con voluntad y propósito. Horacio, ahora lleno de gratitud y orgullo, miró a su alrededor. El bosque, que una vez le había servido solo de refugio para su pereza, ahora era un hogar lleno de vida, amistades y logros. Había descubierto que cada esfuerzo traía consigo una recompensa, no solo material, sino también espiritual. Gracias, susurró Horacio al viento, sabiendo que sus palabras serían llevadas a quien le había guiado. Con una última mirada al claro donde había comenzado su transformación, se prometió mantener el camino del esfuerzo y la superación personal. Así, la historia de Horacio se convirtió en una enseñanza para todos en el bosque, una moraleja viviente de que la pereza no conduce a la verdadera satisfacción. A través de su ejemplo, otros aprendieron que el verdadero significado de la vida se descubre en la acción, en el trabajo compartido y en la búsqueda constante de mejorar, no solo por uno mismo, sino por el bien de toda la comunidad.